Para los caídos. Igual sí, hay que ser valiente, acá están. No, profe, aparte su clase es una de las más presentes. Base de datos y lógica, ya hay gente que se va a los 15 minutos. ¿Por qué? Me incluyo. ¿Por qué, Tommy? No, yo en lógica no, pero sí en base de datos. Tenemos problemas, yo y base de datos no nos llevamos bien. ¿Por qué no te llevas con base de Es re datos? denso base de datos. Ay, Dios. Es algo general igual. Y el profesor no tiene ni a palo tanta onda como usted, profe. Ay, gracias, Martín. Yo digo, pero tenemos que divertirnos, porque, a ver, somos todos grandes. Llega hasta ahora, estamos todos recansados, ustedes y yo. Sí, es una materia súper densa. Si no le ponemos onda, nos suicidamos todos. No, tenemos que divertirnos. Pero no se lo agarren siempre con Tommy. Vamos a pongan un poco más la cámara, así pues, hay más para repartir. Si no, siempre nos agarramos con... Claro, todos se divierten a costa mía, sí, mirá que divertido. Bueno, nada. Igual yo te rebanco, Tommy, yo ya te lo dije, mirá, así. Totalmente. Muchas gracias, profe. Espero que me banquen las notas sobre todo. Mira, Dios. Pero siempre la nota, siempre primero, en vez del Bill metar el Bill 7. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? Así después Tommy se puede ir a ver el partido. No, hacer los ejercicios. No, hacer los ejercicios, Tommy. Los hago mientras duermo. Pienso en eso mientras duermo. Así te concentras más. Claro. Claro. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ahí siguen subiendo, mira. Menos mal. Ya me sentía que me estaban abandonando todos. Vamos, que ya somos 53. Va subiendo. Bueno, que hoy tenemos que arrancar un tema, creo que me lo habían pedido ya bastante, así que por fin llegamos, ¿sí? Al tema de... No, ¿qué matriz? Pero si no arrancamos con el otro, ¿cómo vamos a ver matrices? No, vectores, arrays. Sí, vamos a arrancar por ahí, después si quieren pueden pasar a las matrices, pero primero por lo menos un poco claro, pero no, vamos a arrancar por donde va. Arranquemos por los vectores. Exactamente, pero por eso primero tenemos que entender el concepto de vectores y después podemos sumarle las matrices. Sí, pero bueno. Solo Alan, dice Clau. Y ya está. No, vamos de a poco, ¿sí? Hoy vamos a empezar con el tema de array o vectores. Se les conoce con los dos nombres, ¿sí? Y vamos a ir de a poco. La clase de hoy vamos a empezar a conocerlos y a manipularlos. Y recién después, la semana que viene, vamos a estar viendo ya lo que son los algoritmos de búsqueda, de ordenamiento, ¿sí? Que en cierta manera es fácil. ¿Por qué? Porque son algoritmos que ya están hechos, ¿sí? Simplemente tenemos que entenderlos y aplicarlos. O sea que en ese aspecto es más fácil. Si yo en un ejercicio les digo, bueno, quiero el vector ordenado, tuki, bam, aplican el algoritmo que les voy a mostrar y ya está. Si les digo, bueno, hay que buscar determinado elemento, buscan el... Buenas, ¿cómo va, Juana? El algoritmo y ya está, ¿sí? Así que en ese aspecto es más fácil. Lo que sí es importante es entender el concepto de vectores, ¿sí? Cómo manipularlos más que nada. ¿Estamos? ¿Están preparados? ¿Listos ya para empezar? ¿Los tengo a todos atentos? Sí, profe, entró en el mejor momento. En matemática también estamos con vectores. Ah, no bueno. Mismo, bien. No, pero todo les da su video. Así que vamos justo. Voy a poner para que entren automáticamente. Así no ando sacando la PPT. Y voy a compartir pantalla. Ahí está. Y así se ve. ¿Se ven? Sí. Impecable. Bueno, acuérdense, ¿sí? Que yo ahora cuando lo pongo en modo presentación, yo dejo de verlos. Así que si alguien pregunta, levanta la mano o algo, me tiene que soplar ustedes, ¿sí? Porque yo no los veo.
Bueno, miren todas las semanas que tuvimos, ya vamos por la semana 9, ¿sí? Y no sé si no me comí alguna, porque a veces les cambio un poquito el orden. Pero ya vimos un montón de cosas, ya estamos ahí en la recta final, nos queda re poquitito, ¿sí? Así que vamos para adelante con esto. Bueno, entonces, ¿qué es un array? ¿Sí? Vamos, para no marearlos con definiciones antes de empezar, vamos a rebobinar un poquito, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a programar, yo les dije que nosotros manejábamos datos de entrada que a través de un proceso los transformábamos en información de salida y que nosotros esos datos los manejábamos dentro de nuestros programas. ¿De qué manera? ¿Iban volando por ahí o con qué los manejábamos? ¿Dónde los guardábamos? En las variables. En las variables, ¿sí? Nosotros, para poder utilizar esos datos, los metíamos en las cajitas que yo les decía, esas variables, ¿sí? Que teníamos que indicar ciertas cosas, las declarábamos y ¿qué teníamos que indicar cuando las declarábamos, cuando les avisábamos al compilador que íbamos a utilizar determinada variable? ¿Qué le ponemos? Un nombre, ¿sí? Significativo al dato que guarda, como para nosotros manejarlo más fácil. ¿Y qué más? El tipo de datos. Eso. Eso, sí, exactamente, el tipo de datos, ¿sí? Es decir, el tipo de dato a mí me iba a dar el tamaño en memoria de esa cajita. Depende del dato que yo tenía que guardar, es el tipo que le iba a asignar. Pero siempre, ¿sí? Nos pasaba que, por ejemplo, si yo tenía que trabajar, como veníamos trabajando hasta ahora, con ciclos, ¿sí? Y teníamos que trabajar con los 15 alumnos de una comisión, o los 20 o los 106, ¿sí? ¿Qué hacía? Como yo no era muy eficiente crear 106 variables, ¿sí? Sí, entonces metía todo dentro de un ciclo, y iba reutilizando las variables, etcétera, y no podía hacer como que una permanencia de datos durante esa ejecución del programa. Ahora, ¿sí? Vamos a introducir este concepto que es un array, ¿sí? O un vector, y la definición así purita es, ¿qué es un vector? Una variable de variables. ¿Sí? ¿Se entiende? Una variable grande que adentro está constituido por muchas variables. Ahora sí. Entonces, vamos a ver que a este array, al igual que a las variables, los vamos a nombrar, ¿sí? Cuando los declaremos, que también hay que declararlos, les vamos a poner un nombre. Siempre buscamos nombres, al igual que en las variables, significativos al dato que va a guardar. Eso por un lado. Y además, le vamos a tener que decir qué tipo de datos va a guardar. Igual que en las variables, ¿sí? Si enteros, si flotantes, si de carácter. Yo se lo tengo que avisar, porque eso va a determinar el tamaño, ya ahora no de una cajita, sino de todas las cajitas que contiene mi vector, ¿sí? Y ustedes se van a decir, uy, pero si se tiene un solo nombre y tengo muchos datos adentro, porque son muchas cajitas, ¿cómo hago para diferenciar cada una de esas cajitas? Bueno, ahí vamos a empezar a trabajar con lo que se llama el subíndice, ¿sí? Nosotros vamos a referenciar cada una de esas cajitas con un valor numérico, ¿sí? Todos los arrays comienzan desde el subíndice 0, todos, ¿sí? Entonces, de ahí, 0 hasta n-1 del tamaño que yo lo haya declarado. ¿Por qué digo del tamaño? Porque junto con el nombre y junto con el tipo de dato, yo también le voy a tener que avisar al compilador que es un vector y que quiero que me reserve X cantidad de cajitas para este vector, ¿sí? Es decir, voy a tener que decirle cuál va a ser el tamaño del vector. ¿Se entiende? Y vamos a esperar el ejemplo. Vamos a esperar el ejemplo. Vamos al ejemplo, miren. Siempre lo visual es más fácil. Vamos a imaginarnos entonces que esto que está acá, todo esto, es mi vector, ¿sí? Entonces, este vector está constituido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajitas.
¿sí? Es decir, que es un vector de tamaño, ¿sí? 6. Y estos son los numeritos que yo les decía. Para poder reconocer, como todos se van a llamar vector, o como yo les ponga, para poder reconocer cada una de estas cajitas, lo voy a hacer a través de estos subíndices. Se le llama así, subíndice, ¿sí? Estos son cada uno de los elementos del vector. Entonces, yo les dije, todo vector comienza desde el subíndice 0 hasta el subíndice n-1. Es decir, en este caso, si yo dije que era 6, 6 menos 1, 5. ¿Sí? 5. ¿Es correcto? Es correcto. Son 6 elementos, pero como empieza desde el 0, va de 0 a 5. ¿Se entiende? Y esto es muy importante y parece una tontería, pero a veces se hace mucho lío con esto. ¿Sí? Si es un vector de 6 elementos, va desde el elemento 0 hasta el elemento 5. Si yo digo que es un vector de 10 elementos, desde que subíndice hasta que subíndice va a ir. Del 0 al Y del 9. 0 al 9. Ahí uno dijo 9 y otro dijo 10. No, profe, dijimos los dos 9. Ay, perdón. Es verdad, es correcto, del 0 al 9. ¿Sí? Bien, vamos bien hasta acá. Entonces, si yo declaro un vector de tipo entero, ¿sí? De 6 elementos, cada una de estas cajitas tiene el tamaño, ¿sí? Para guardar un dato de tipo entero. Si yo declaro el vector como flotante, cada una de estas cajitas tiene el tamaño para guardar un dato de tipo real, ¿sí? Los que eran con coma. Bien, bueno, entonces, vamos a ver que en realidad, y voy a tener que hacer una salvedad como vengo haciendo hace rato. Si nosotros trabajáramos en un lenguaje puramente estructurado, ¿sí? Como por ejemplo C, nosotros vamos a utilizar esta estructura donde declaramos el tipo de dato, el nombre del vector y entre corchetes el tamaño, la dimensión del vector. Ese 6 que yo les decía, yo, bueno, quiero 6 cajitas para mi vector, ¿sí? Eso se lo voy a indicar entre corchetes al momento de la declaración. Digo que voy a hacer una salvedad porque van a ver que cuando trabajemos ahora con los vectores en C#, ¿sí? Como dijimos que es un lenguaje que está orientado a paradigma orientado a objetos, vamos a ver que lo vamos a tener que crear. ¿Por qué? Porque en realidad es un objeto, ¿sí? Pero como nosotros todavía no trabajamos con el concepto de objetos, yo les voy a enseñar solamente a crearlos, ¿sí? Para que ustedes los puedan utilizar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Genial, genial. Bien. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Y acá ya nos vamos a meter con el código. Y van a ver esto que yo les estoy diciendo. Dentro de nuestro main, ¿sí? Como siempre, fíjense, vamos a mirar esta primer sentencia. Yo digo que van a ser de tipo entero, ¿qué cosa? Un vector, ¿sí? Este corchete, ¿sí? Indica que lo que voy a estar declarando o creando en este momento es un vector. Acá va el nombre, ¿sí? Vec, le puse en este caso. Y acá es donde yo les digo que van a tener que crearlo porque es un objeto. En realidad para C# es un objeto o lo maneja como un objeto, entonces lo van a tener que crear. ¿Cómo lo creamos? Poniendo esta palabrita reservada, new, ¿sí? Indico el tipo de dato, nuevamente, que es dato de tipo entero, y acá sí le indico el tamaño, ¿sí? En este caso es un vector que se llama vec para datos de tipo entero y tiene 6 elementos. 6 cajitas. Y si tiene 6, ¿desde qué subíndice a qué subíndice va? Del 0 al 5. Bien, bien. A continuación, lo que hago es declarar otro vector, ¿sí? En este caso, le puse nombre precio. ¿Y de qué tipo de dato es? Flotante. ¿Y cuántos elementos tiene mi vector? 4. Es decir, que va de la cajita 0 al 4. Es la 0 de la 3. 0 al 3. 0 al 3. 0 0 al al 3. 0 al 3. Ahí está, 0 al 3. Perfecto. Bien. ¿Qué más podemos hacer
con un vector. Al igual que en las variables, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, lo declaramos este vector de 10 elementos y a continuación lo que yo hice fue inicializar, ¿sí? Algunos elementos del vector. Como yo les dije, vamos a individualizar cada una de las cajitas, cada una de estas, ¿sí? Que habíamos visto acá, las vamos a reconocer o las vamos a manejar a través de su subíndice. Entonces, si queremos hacer referencia a un elemento particular, yo entre corchetes voy a poner el elemento al cual quiero acceder. Si yo digo en este caso vec sub 2, ¿sí? Quiero que ahí me guarde el número 4. ¿En qué cajita me lo va a estar guardando? En la 3. En la tercera. Yo quiero que acá, ¿sí? Acá me guarde un 4. Como lo hago igual que en las variables, cuando nosotros las inicializábamos con 0, con 5, con 10, con lo que querramos. Le digo que este valor lo asigne a este vector en esta posición en particular, ¿sí? Lo mismo hice en la posición 5, en el elemento que dice el sub 5. ¿Qué va a guardar ahí? A ver, hace 3 más, ¿qué cosa? El vector de la posición 2, más El 4. contenido del vector de la posición 2. Bien, entonces va a estar guardando en esta cajita un 7. Un 7. Perfecto. ¿Ven cómo manipulamos los distintos subíndices del vector? Bueno, acá gráficamente, ¿sí? Para que ustedes vean o se hagan una idea o piensen y puedan imaginárselo. Por eso yo siempre hablo de cajitas. Obviamente no es así en la memoria, pero es como si fuera, ¿sí? Son espacios. Entonces creo que conceptualmente es más fácil entender como cajitas donde yo puedo guardar cosas, ¿sí? En este caso guardo datos. Bien, así que ahora ya, este es el concepto de vectores. Lo importante que va a ser aprender a manipularlos, ¿sí? Y van a ver que no es tan complicado. Por eso directamente, ya cada vez hay menos teoría, nos vamos a ir concentrando solamente en la práctica. Y el ejercicio dice así: se pretende en una parte del programa ingresar y almacenar en memoria los sueldos de todo el personal de una empresa que posee 250 empleados, ¿sí? Con lo que veníamos trabajando hasta ahora, si quería almacenarlos, iba a tener que utilizar 250 variables, ¿sí? Variable empleado 1, variable empleado 2, variable empleado 3. Bueno, vamos a resolverlo ahora a través de la utilización de lo que son los vectores, ¿sí? Entonces, si yo les digo esto, lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a tener que hacer con mi vector? Primero de todo, dijimos. Primero declarar el tipo, el nombre y el tamaño. Bien, perfecto. En este caso, ¿cómo lo declararían? A ver. Sería, yo lo pondría tipo, no sé, el nombre de la empresa. Float, ¿no? ¿Cómo? Primero como float. ¿Qué va a guardar? Los sueldos, bien, como float. Sí. Float. Float, Sí. el nombre de la empresa y tamaño 249. 249. Y no son 250. Quiero guardar. En realidad, claro, 250 porque las cajas siguen A siendo ver. 250, ¿no? Ah, Pero claro, nada 251. más que empieza del 0, creo que lo entendí Bien, al 249. Bien. Por eso yo me detuve acá y no avancé con el código. Perdón, que me quedó una duda del anterior, una boludez, porque medio que lo acabo de decir, pero cuando vos hablabas del tamaño no es de espacio en memoria, sino como de la cajita, ¿no? Cuando Claro, metés la Claro, variable adentro. exacto. ¿Cuántos elementos del vector yo quiero definir? Yo quiero un vector de tantos elementos. Eso se lo tengo que avisar al compilador. El compilador, si yo le digo que quiero un vector de 5 elementos de tipo entero, me va a guardar 5 cajitas para datos de tipo entero. Ah, ok, ahí me quedó claro. Gracias. ¿Sí? No, de nada. Entonces, por eso me detuve acá, para que pensemos porque es donde suele presentarse el problema. Si yo les digo que quiero guardar 250 empleados, yo le digo, guardame 250 cajitas, ¿sí? Ahora, cuando las empiece a manipular,
voy a decir que voy a ir desde la cajita 0 hasta la cajita 249, ahí va. Ahora sí se entendió. 249, exactamente, ¿sí? Entonces voy a tener guardado 250 datos, ¿sí? Bien, entonces, si yo tuviera que poner, ahora sí, de nuevo, 250, ingrese el sueldo del primer empleado, ingrese el sueldo del otro empleado, ingrese el sueldo del otro empleado, me van a odiar si tienen que hacerlo 250 veces, ¿o no? Claro. Bien. Entonces, nosotros cuando hacíamos algo de manera una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué utilizábamos? Una recursividad. Ciclo de repetición. Alguna repetición. Nosotros tenemos nuestras estructuras de repetición, ¿sí? Y tenemos 3. Hay una que ya la dejamos porque yo les dije que no les tomaba de esa. Entonces nos quedamos con 2. ¿Qué estructura de repetición utilizaría? El for. Y un foro. ¿Por qué el for y no el while? Porque el while... porque ya tenemos la cantidad de veces que queremos repetir, ¿no? ¿Cómo? Porque ya tenemos la cantidad de veces que queremos repetir. Bien, porque yo sé exactamente la cantidad de datos que voy a ingresar. Van a ser 250, ¿sí? Entonces, en vez de usar un while, que trabajo con una condición, ¿por qué? Porque acá vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema de los vectores, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque que no se produzcan errores o lo que se llaman desbordamientos del vector va a depender del programador. No hay nada que te vaya a avisar, ni que te tire error, ni que si vos, por ejemplo, tenés que guardar 250 y no estableces bien el límite, vas a seguir usando la posición, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, aunque no tengas nada porque no lo tenés reservado, ¿sí? Entonces, es el programador el que tiene que pensar, ¿sí?, en controlar que sea para la cantidad necesaria, porque el programa no te va a tirar error, va a seguir, pero no tiene lugar de almacenaje, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que son 250 empleados, que voy a tener que cargar 250, lo que voy a usar es un ciclo que me permita establecer tuki el límite. No voy a, que se ingrese el número, el sueldo del empleado mientras que, no, esos son 250, ingresamos los 250 y nada más, ¿sí? Entonces, vamos a dividir ahora sí, como les puse, vamos a resolver el ejercicio. Elegimos. Lo primero que tengo que hacer es declarar mi vector y lo segundo, entonces yo supondría que una vez que tengo el espacio guardado, lo voy a tener que rellenar, ¿sí? Le voy a guardar los datos. Y ahí está cuando vamos a empezar a iterar para pedirle al usuario que me ingrese estos datos. Al igual que en las variables, pero bueno, ahí estoy leyendo un poquito más. Al igual que en las variables, si yo no le guardo un dato, lo que contiene es basura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Va a tener algún dato, pero no es un dato que yo asigné o que yo le pedí al usuario que ingrese. Va a ser un dato que vaya a saber que hay, ¿sí? Porque el espacio en la memoria me lo va a reservar el compilador, algo que en ese momento no se esté utilizando, pero seguramente en algún momento ese espacio se utilizó y habrá quedado algún residuo ahí, ¿sí? Entonces, o bien los inicializamos o bien pedimos que el ingreso a algún valor. ¿Está? Entonces, fíjense, vamos a mirar. Vamos a hacer así. Tuki, que ya saben que a mí me gusta mostrarles cómo recorre. Vamos a poner el bloc de notas para que ustedes vean cómo se mueven los datos, ¿sí? Obviamente no van a ser 250. Con 5 van a estar contentos. Y se va a entender que es lo mismo que 250, ¿no es cierto? No vamos a ingresar 250. Bien. Entonces, fíjense, yo declaro, una variable i, que es la que me va a ayudar a controlar el ciclo, y declaro un vector sueldos. Digo que me va a guardar o que necesito el espacio para datos de tipo flotante, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar, me gusta ponérselos así, si yo digo que es de 5 elementos, va desde el subíndice 0, ¿hasta qué subíndice? Hasta el 4. Bien. Claro. Entonces, ¿no? ¿Hasta el 4?
Ah, sí, perdón, me quedé con el otro ejemplo. Para 2, Sí, dijiste 5. 3, ahí está, 4. Vamos, eso me pasa para hacer todas las cosas a la vez. 1, 2, 3 y 4. Imaginemos cada una de estas, ¿sí? Como cada una de las cajitas del vector. Y este vector dijimos que se va a llamar sueldos. Sueldos. ¿Sí? Bien. Por ahora, acá, lo que yo hice simplemente fue declararlo, ¿sí? Y crearlo. Bien. Ahora yo lo que necesito es asegurarme de poner un dato acá, un dato acá, un dato acá. Bueno, para eso dijimos que teníamos nuestro ciclo for, ¿sí? Y fíjense, le voy a decir, bueno, desde i valiendo 1. Vamos a hacer nuestra pruebita de escritorio. Le pongo la variable i, perdona, 0 no, 1 no, 0. Tuki, acá, 0. Desde i valiendo 0, ¿sí? Le digo, bueno, que i arranque valiendo 0. ¿Y por qué valiendo 0? Porque yo que les dije, ¿desde dónde arrancaba el vector? Porque empieza Desde el cero. Desde el 0, ¿sí? Así que siempre ahora este ciclo, cuando yo quiera manipular los vectores, va a empezar en 0. Bien. 0 es menor que 5, sí, va a ingresar al ciclo. ¿Y qué le va a decir? Bueno, ingrese un valor, en este caso un sueldo, ¿sí? Lo guarda en la variable línea, lo parsea al tipo float. ¿Y dónde lo guarda? Fíjense, ¿qué dice acá? En el vector, porque estos corchetes me indican que es un vector, que es este. Profe, perdón, que lo interrumpa. Dale. ¿Declaró en la anterior línea? ¿En el anterior PPT? Sí, acá. Ah, string línea. Bien. Sí, ahí está. Gracias. De nada. Bien. Entonces le digo que este dato que me ingresó el usuario lo parsee y lo guarde ¿dónde? En el vector sueldos, en la posición, pero vamos a mirar esto. ¿En qué posición? En la posición i, desde la 0. Que es la 0, porque esta variable ahora no solo me va a ayudar a controlar, ¿sí?, el flujo del ciclo, sino que al hacer que arranque desde 0, me va a permitir ir moviéndome y manejando los distintos subíndices. Entonces, la primera vez, i vale 0, fíjense. Entonces le digo, bueno, en el vector sueldos, en la posición 0, guarda el primer dato, ¿sí? Entonces va a venir acá y me guarda un 5.5, por decir algo. Genial. Da la vuelta, incrementa i en 1 y pasa a valer 1, ¿sí? 1 es menor que 5, sí. Bueno, ingresame otro número, parcialo y guardalo en el vector. ¿En qué posición? En 1. En la 1. ¿Ven cómo se va moviendo? Entonces ahora viene acá, tuki, se corre de posición y me ingresa el 2.3. Genial. Da la vuelta, incrementa i en 1 y pasa a valer 2. 2 es menor que 5, sí. Bueno, ingresame otro valor, parcialo y ponelo en el vector sueldos en la posición 2. Voy a la posición 2 y acá entonces guardo un 1.5. Doy la vuelta, incremento ahí en 1 y pasa a valer 3. 3 es menor que 5, sí. Dale, ingresa otro valor y guardalo en el vector. ¿En qué posición? 3. Viene acá, el vector en la posición 3 y guarda otro dato. Genial. Da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 4. 4 es menor que 5, sí. Bueno, dale, entra otro valor y guardalo en el vector sueldos. ¿En qué posición? En la 4. Listo. Viene acá y guarda un 6.8. Da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 5.
5 es menor que 5. No. No. Entonces ya el ciclo no vuelve a entrar, se va. Y si yo miro, ¿sí?, gráficamente mi vector de 5 elementos, ¿sí?, tengo un dato en cada uno de los elementos, en cada una de las cajitas. Sí. Sí. Si hubiese seguido iterando, ¿sí?, se hubiese producido lo que yo les digo, el desbordamiento del vector, porque hubiese seguido agregando datos en lugares que no tiene. ¿Se entiende? Por eso esto es lo que ustedes van a tener que cuidar como programadores. Es decir, bueno, si yo declaro un vector de tantos elementos, tengo que asegurarme de trabajar con esa cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, acá era mostrarles las, ven, que va desde 0 hasta 249, esos 250 datos, que no los vamos a trabajar todos, nos contentamos con trabajar 5. Bien, entonces yo ahora ya tengo cargados, ¿sí?, declarado mi vector y cargados todos mis sueldos en mi vector, ¿sí? Es decir, que para cargarlo lo recorrimos y fuimos tuki, guardando. Si yo quisiera hacer al revés, decir, bueno, ahora informo el contenido de un vector, ¿sí? Es decir, informo cada uno de estos datos, ¿y qué voy a tener que hacer? Lo mismo, recorrerlo para ir mostrándolo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá va a volver a 0i, y 0 es menor que 5 sí, y fíjense lo que hace. Informa con nuestra función console.writeLine, ¿qué cosa? El contenido del vector sueldos en la posición 0. Entonces va a venir y le va a mostrar en pantalla este 5.5. Cuando dé la vuelta y valga 1, va a informar el 2.3, porque la que va cambiando es la variable i, ¿sí? Cuando dé la vuelta va a informar 1.5 y así hasta terminar con 6.8, ¿sí? Lo recorre y va, se frena, lo muestra, sigue, se frena, lo muestra, sigue, ¿sí? Esa es la dinámica de lo que se hace. Siempre cuando trabajemos con vectores lo vamos a estar recorriendo. Por eso digo, bueno, recorran el vector. Todo el tiempo les voy a estar hablando del recorrido del vector, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe. O sea, eso dentro de un for. Fuera me mostraría solo uno. Si vos le pones determinado número, o sea, entre corchetes determinado número, te va a mostrar esa posición nada más. Ah, ok. O sea, si hago lo mismo, pero no en un for, y pongo i, solo me va a mostrar la posición C. Exacto. Si le ponemos esto así, acá, pero acá en vez de i le pongo un 2, que me va a estar mostrando La segunda posición. El 6, 16, no sé qué es eso. esperen que acá. En sueldos, ahí. Si yo les pongo ahí lo amplié para que lo vean. ¿Qué me va a estar mostrando? El 1.5. Bien, el 1.5, ¿sí? El contenido del vector sueldos, subíndice 2. Así se pueden ordenar también el contenido de los vectores de menor a mayor, poniéndolos Ya vamos a usar el algoritmo de ordenamiento, por si digo, eso viene claro. Después, en realidad, hay distintos algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Algunos los recorren todos y van haciendo enroque, ¿sí?, a medida que se va encontrando con las diferencias. Otros los parte, ¿sí?, para hacer el ordenamiento más rápido. ¿Qué pasa? Que tienen que estar, bueno, no importa, ya no me voy a adelantar, si no los voy a marear. Hay muchos, ¿sí? Depende cómo, pero siempre va a trabajar recorriendo de alguna manera el vector, ¿sí? O los parte y se queda con una parte, o va comparando este con este, y después este con este, después y así, ¿sí? Hay distintas maneras de trabajarlo, pero por eso vamos a entender primero cómo funcionan los vectores. Y después vemos cómo buscar en los vectores determinado elemento y cómo ordenarlos, ¿sí? Inclusive vamos a ver cómo generar un vector a partir de uno existente, ¿sí?
¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? Impecable. Hasta ahora lo que hicimos fue cargar Sí, todos sí. los sueldos y después leer todos los sueldos. Declaramos, como en las variables, declaramos, recorrimos para cargar y después recorrimos para informar. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos haciendo nosotros. Bien, ¿qué más me falta contarles? A ver. Bueno, esto que les decía, ¿no? Cada uno de estos subíndices, cada una de estas cajitas, para nosotros va a ser un elemento del vector, ¿sí? Ya les anoté algunas terminologías. El subíndice numérico, ¿sí? ¿Qué es esto? Y cada una de estas cajitas es un elemento del vector. Todos comienzan por 0, que también ya se los conté, ¿sí? Y para identificar, ¿sí?, que un nombre en una declaración es un vector y no una variable, le vamos a poner los corchetes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo mismo. Podemos esto que yo les decía, inicializarlo. O bien, podemos inicializar o asignar un valor a alguna posición del vector, o podemos inicializar al momento de la declaración, ¿sí?, todos los elementos del vector. Y ahí entonces ya ni siquiera necesitamos indicarle la cantidad. ¿Por qué? Le vamos a decir, bueno, yo quiero un vector, ¿sí?, de determinado tipo. Vamos a usar este más fácil, ¿sí? Yo quiero un vector de tipo enteros, ¿sí? Indico que es un vector con los corchetes. Bien, mi vector se va a llamar números. Y ya cuando lo creo, ¿sí?, digo que es de tipo entero, y en vez de ponerle acá como le poníamos, ¿vieron? Vamos al ejemplo donde yo les había declarado, ¿dónde estaba? Acá, no, antes. Fíjense que nosotros acá le indicábamos el tipo y el tamaño, ¿sí? Es decir, 250 elementos. En este caso, si se dan cuenta, ¿sí?, yo no le puse tamaño. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, en este vector que estoy creando en este momento, que le estoy avisando al compilador que lo voy a usar, yo ya quiero guardar un 5, un 7, un 9, un 1, un 3 y un 4. Entonces, el compilador ya entiende que este vector números va a ser ¿de qué tamaño? De la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Exactamente, porque cada uno de estos datos va a ir a cada uno de los elementos del vector. Entonces ya no necesito acá ponerle el tamaño porque ya asume que son estos 6 elementos porque yo lo estoy creando y le estoy guardando los datos. Ahí ya no le pido al usuario que lo ingrese. Yo le digo, bueno, en la primera cajita pone un 5, en la segunda un 7, en la tercera un 9, así sucesivamente. ¿Se entiende? Por eso hablamos de... Claro, y ahí no hace falta el punto parse. No, porque yo ya ahí le estoy diciendo, ya la constante se la estoy asignando. Digo, toma, cookie. Joya. No ingresó el usuario, no nada. Se los puse yo así de guapa que soy nomás. ¿Sí? No se los pedí al usuario, se lo asigné. Es otra forma. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Impecable. Bueno, y después lo mismo les decía, bueno, si yo quiero declararlo, ¿sí?, crearlo, dato de tipo entero, se llama números, y le digo que quiero que tenga 5 elementos, ¿sí? Y lo puedo inicializar también de esta manera que era como yo les había mostrado antes. Digo, bueno, en el subíndice 0, guárdame un 1, en el 1, guárdame un 2, en el 2, guárdame un 3, en el 3, guárdame un 4, en el 4, guárdame un 5, ¿sí? Es otra manera. Hago referencia a cada una de las posiciones. Yo les voy mostrando distintas cosas como para que ustedes vayan viendo y todo es viable. Depende siempre de lo que tengan que hacer, ¿no? Bien. Entonces, un ejemplo dice, por ejemplo, después de ejecutar el siguiente código, ¿sí? Fíjense, declaro mi vector de 5 elementos, lo empiezo a recorrer. La primera vez i vale 0, 0 es menor que 5, sí. Va a entrar y ¿qué va a hacer? El valor de i, que es 0, lo voy a asignar ¿a dónde? A la posición 0 de mi vector. Entonces, este 0, fíjense, viene y se guarda en la cajita 0, ¿sí? Y lo muestra.
Bueno, cuando da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 1. 1 es menor que 5, sí. Bueno, ese 1, guardalo en el vector. ¿En qué cajita? En la 1. Viene y lo guarda acá. En la cajita 1, guarda el número 1. Y así sucesivamente hasta que i valga 4, ¿sí? Cuando i vale 4, este 4 lo guarda en el vector en la posición 4, lo muestra, da la vuelta, incrementa ahí en 1 y vale 5. ¿5 es menor que 5? No, es igual. Menos mal porque yo ya acá no tengo más elementos del vector con los cuales seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, regulé que no se me produzca un desbordamiento del vector. Así que bueno, a ver cuánta atención me estuvieron prestando. Porque, ¿toda? Bueno, a ver si sale este ejercicio, ¿sí? Quiero que lo piensen, les voy a dar 10 minutitos, que lo analicen y obviamente después son ustedes los que me lo van a mostrar. ¿Qué dice el ejercicio? Se desean ingresar 5 mediciones de temperaturas registradas a lo largo de un día. Suponer los valores establecidos a continuación. Y les voy a decir, no los vamos a forzar a que ustedes lo inicialicen. Yo les voy a decir, le vamos a pedir al usuario que ingrese y vamos a suponer que ingresa esos valores. Hasta ahí vamos, ¿sí? No lo inicialicemos nosotros. Bien, una vez que tenemos eso, dice, calcular el promedio de las mismas y luego informar cuáles fueron las temperaturas registradas que superaron al promedio. El ejercicio de parcial, ¿no? No, esto es una papa para hacer el parcial. Y bueno, ¿qué quiere tomar, profe? ¿Algo así? Esto es una papa. No, ya estamos matados. Pero para eso, esto es una papa. Vas a hacer mucho más difíciles, vas a ver y te van a salir. Vas a ver, empezamos por este es el del principio. No, sí, te van a salir, vas a ver. Vos seguime y te van a salir. ¿Se entiende lo que pido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, porque ahora los voy a dejar entonces 10 minutitos. Miren, se los voy a copiar al chat para que los tengan. Yo después le digo los valores. Cuando me lo ejecuten, yo les voy a decir qué valores le ponemos, que son esos que están ahí. Ahí está. Ahí les puse el ejercicio en el chat, ¿sí? Se desean ingresar 5 mediciones de temperaturas registradas a lo largo del día, y lo que quiero que ustedes hagan. Entonces, esperen que voy a dejar de compartir. Ahí está. Muy bien. Les voy a dar 10 minutitos para que lo piensen, lo analicen, ¿sí? Y cuando volvemos, alguien tiene que compartir pantalla y entre todos lo van a tener que ayudar a que pueda sacar adelante, ¿sí? Entre todos este ejercicio. ¿Qué les parece? Profe, pregunta. ¿Las mediciones son así aleatorias o las tiene que ingresar el usuario? No, eso que les dije, las va a ingresar el usuario. Yo les voy a dar después esas mediciones, pero... O sea, hay que cargar el arreglo y después... Pedirle al usuario que ingrese datos. Recorrerlo, ok. Bárbaro. ¿Sí? Pedirle al usuario que ingrese datos y Sí. después, para trabajar con esos datos, claramente vamos a tener que recorrerlos. Ok, bárbaro. ¿Sí? No importa los valores. Sí, Silvia. ¿El promedio se va calculando a medida que se van cargando los valores o al final? Y eso es una de las cosas que tienen que pensar. No, porque cualquiera de las dos cosas es posible y no es muy difícil. Yo necesito el promedio de todas las temperaturas. ¿Pero por qué lo necesito? Porque además me pide que después, una vez que tenga el promedio, tengo que informar de todas esas que tengo, cuáles son las que superan ese promedio. ¿Se entiende? Sí, pero ¿Sí? la pregunta es, o sea, cuando tengo 2 cargadas, el promedio es distinto. Yo necesito por eso digo, yo necesito el promedio general, el promedio. Okay.
¿Sí? Listo. ¿Cómo haces para ir, o sea, los datos que necesitas para calcular el promedio se calcula una vez, porque es el promedio de todas las temperaturas, ¿sí? Ok. Entonces hay algunas cosas que van a estar adentro y otras cosas que van a estar afuera, ¿sí? Obviamente el promedio, si es de todas, va a estar afuera. Edgardo. Profe, ¿puede mostrar cómo se declara un array? Sí. Porque ya me olvidé. Gracias. Se los voy a poner en el chat, así no Vale. se olvidan. Por ahora se los soplo, después lo van a hacer ustedes. Sí, sí, sí. Gracias, profe. No, de nada. Ahí vamos, se lo pongo en el chat para que lo tengan. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos la declaración de un vector de tipo enteros. Bueno, Sony 33. ¿Y 50? ¿Volvemos? Con el ejercicio masticado y con alguien que comparta. ¿Sí? Así ya se lo llevan el chito para que lo tengan. Bueno, 50 nos vemos de vuelta a pensar un poquito. Nada, Clau, nada, les di un ejercicio ahí en el chat para que lo piensen y ahora después igual lo vamos a resolver todos juntos. Les di un ratito para que lo hagan. Hasta -10. ¿Sí? Sí, dale. ¿Querés que te lo vuelva a copiar para que vos también lo puedas ver y hacer? Espera que lo recopio. Si se te cortó, lo habrás perdido. Ahí va. Yo lo puse de vuelta. Nah, igual lo vamos a después, la idea es que lo piensen y que lo empiecen a bosquejar y después lo vamos a, alguien tiene que compartir pantalla y lo vamos a ir tipeando entre todos, ¿sí? Pero bueno, piénsenlo un ratito y empiecen a ver si lo pueden resolver. Para ver, más que nada para que si cada uno de ustedes vea si entendió o dónde está necesitando ayuda. Por eso es este ejercicio chiquitito. No llores, Clau.
Bueno, tuvo un problema con declarar cuáles son los mayores al promedio. ¿Sería abrir otro vector o qué sería? Tenés que primero sacar el promedio y una vez que tengas tu variable del promedio, lo vas calculando con un if. Si la pones Claro, eso es para sacar el promedio. No. Pero después Para tenés sacar que- el promedio tenés que sumar todos los subíndices del vector dividido 5 porque son 5 temperaturas. Y después con un if vas calculando si el subíndice es mayor a tu variable del promedio, es mayor al promedio de temperatura. Y ahí los mostrás solo los mayores, creo, ¿no? Porque ahí creo que la casé. Gracias, ese. Ya va, perdón. Nada. Si el subíndice ese. Ahí tú lo que tienes que verificar es el valor, lo comparas con el promedio, ¿no? Sí, comparás el subíndice del vector con el promedio de todas las temperaturas y mostrás solamente las que sean mayores. Porque el subíndice, perdón, Con el subíndice del porque vector, no el valor. porque donde está el valor es el subíndice. Pero el subíndice del vector. En el subíndice del Ok. vector es donde Ahora se sí guarda la comprendí. temperatura. Ah, listo. Sí, no, pero lo que vas a comparar es la temperatura, no el subíndice. Sí, Solo no, obviamente. que la buscas con el nombre del vector que está asignado a ese subíndice. Ahora sí. Listo, Sí, gracias. eso, obviamente. Sí.
¿Ya estamos? No, a mí me falta la última parte. A mí me tira un error de sintaxis que no lo encuentro. Sí, ya está, profe. Muy bien, Edgardo. El pobre Tommy lo estaba mirando. Me va a odiar, Tommy. ¿Quieren que lo vayamos haciendo juntos? Sí, profe, ¿podemos mirar mi código? Podemos mirar mi código. A ver. Bueno, ¿vas a compartir pantalla vos? Así es. Muy bien, Tommy. Comparto, a ver. Dale. A ver. Bueno, está patrocinado otra vez porque sigo siendo pobre, no me gané el loto de ayer para hoy. Así que todavía no tengo Visual Studio. No pasa nada. Pero nada. Bien. A ver. Vamos con el Está ejercicio. medio tirado los pelos. Vamos a pensarlo entre todos, ¿sí? El ejercicio decía, a ver dónde lo tengo. Acá está. Dice ahí, en notas. Vamos parte. Ahí está. Se desean ingresar 5 mediciones de temperaturas registradas a lo largo de un día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Y les pregunto a todos, no lo van a dejar solo a Tommy, ¿eh? Les pregunto a todos, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a usar o vamos a tener que guardar 5 mediciones. Entonces, Declaramos Declarar el un vector. Creas con el el vector nombre de con... vector. muy bien, de tipo float, ahí lo declaró Tommy, de tipo float, muy bien. Y le dijo que tenía un tamaño de 5. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo dice que ahora en este vector, ¿sí? Tengo que pedirle al usuario que me ingrese las 5 mediciones. ¿Cómo hacemos esa parte? ¿Cómo hacemos para recorrer el vector y pedirle al usuario, ¿sí? En cada una de las iteraciones, que me ingrese un dato y me lo guarde en cada una de las cajitas de mi vector? Usando Con un ciclo for. Con un for. Bien, con un ciclo for. A ver, Tommy, baja un poquito. Bien. El ciclo for tiene la variable declarada así, mientras que sea menor a 5, incrementando ahí en 1. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Le digo al usuario que me ingrese la temperatura registrada a lo largo del día. Leo el dato, lo guardo en van. Bien, lo parseo, float, y lo guardo. Ah, ya sé dónde está el error. Lo guarda en temp. ¿Pero temp qué es? Es una variable. Ah, no, es un array. Es un vector. Es un índice. Yo necesito que cada uno de los datos ingresados por el usuario se guarden en cada una de las cajitas de mi vector. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Tenés que usar la variable i para ir guardando en cada subíndice dentro del ciclo for. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que arreglarle ahí donde dice, donde está haciendo el ingreso de datos Tommy? En el... ¿cómo era? Uy, lo había puesto en el ejercicio antes. En la línea 19. En el console red line, ¿no era directamente que se podía poner? No, está
bien el cómo lo hizo ahí, no pasa nada. Ese parseo está bien, o sea, el parseo está bien. El problema es dónde, ahí está, dónde lo estaba guardando, ¿sí? Yo necesito que me lo guarde en cada una de las cajitas de mi vector, ¿sí? Ahora sí, antes estaba como una variable, no lo reconocía. Por eso te tiraba error, porque decía, esa variable no existe. Tiene un vector que se llama así, pero no lo estabas marcando como un vector, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ahora, ¿qué más? Tommy puso promedio es igual a promedio por temperatura. ¿Así sacamos el promedio? Más temperatura. No, igual eso es temporal. Después cuando sumo todas, la misma variable la divido fuera del for por 5. Bien. Ah, ya sé, vos hiciste la sintaxis larga. También podríamos haber acumulado con qué operador. Sumador. Y además ahí estás, vamos por partes. Con más igual, ¿no? Con el más igual. Pero además, lo que ahí está sumando Tommy a promedio, ¿qué le está sumando? La temperatura, ajá, para el índice falta también. Ahí estamos, porque no es variable, es un vector, ¿sí? Necesito que le sume cada una de las temperaturas. Sí, Alan, levantaste la mano. Profe, ¿y también Sí. no debería ir fuera del for, el promedio? Sí, yo pensé lo mismo, no, pero lo que está haciendo ahí es acumularlo y después usará, no sé, todavía no vi el... usa Pasa que después lo vuelve lo devuelve a declarar con vuelve a asignarle el mismo promedio de 2.5. Claro, no saca el promedio y lo tapa el promedio. Claro, debería hacer otra variable con el total que se vaya acumulando. Otra acumulador. Un acumulador para diferenciarlo, porque si no se van a hacer lío. Pero no va, o sea, una vez que ya tengo sí, yo te entendí. Suma, uso el mismo dato. Vos lo que haces es en promedio acumulás, dividís y volvés a usar la misma variable. Salvo que después no sé, después lo usás para comparar. No tengo que ver todo el resto del programa como el resto, pero podría ser. Vamos a probar, pará. Déjame terminar de ver después el programa. Bien, vamos a ir por partes. Vamos por partes porque si no nos mareamos, ¿sí? Promedio está inicializada en 0 si vos la usás como acumulador. ¿La inicializaste en 0? ¿Arriba? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Mirá, a ver, pará. Sí, acá. Ahí está, porque necesitamos acumularlo. Perfecto. Bien, entonces, cada una, en el momento que va ingresando el dato, lo guarda en la cajita y lo suma a esta variable, ¿sí? Bien, esto lo va a repetir para las 5 cajitas que tenemos. Genial. Ahí tenemos nuestros datos cargados, ¿sí? Después, ¿qué me decía el ejercicio? Que tenía que sacar el promedio y ver cuál de todos los datos guardados en mi vector eran mayor al promedio, ¿sí? Entonces, saca el promedio, el acumulador dividido 5, lo guarda de nuevo en promedio, ¿y qué dice? Temperaturas que superaron al promedio. Bien, empieza a recorrer, y en 0, lo que hay en temperatura en la posición 0 es mayor al promedio, si me dice que sí, la informo. Ay, se me crayó toda la compu. ¿Se ve? Se ve, sí. Pero ojo porque no veo si estás informando algo, ¿eh? ¿Cómo? No se ve si estás informando... No, ¿ves? Te está faltando... No. Temperatura es sub I en el informe. Está mal el informe. Porque vos decís, temperatura sub I. Yo no quiero, ese sub I me va a salir literal. Yo lo que necesito es informar el contenido de la posición sub I de ese momento del vector. ¿Cómo informar? O sea, sería así. No es un... No. A ver, temperatura, pones el coma. A ver, los compañeros, muy bien. Pones la variable. Que es cierro temperatura. Pongo la variable. Es temperatura, los corchetes y
Las llaves, ¿no sería? La llave es eso. O sea, así sería. No, ahí Sí, pone un Edgardo cero. puso en Un el cero. chat. ¿No? ¿Qué poníamos ahí? Ahí está. Ahí. Y acá ¿Cómo? easy. No. No, al lado del ¿Qué cero de ahí? va. ¿Qué de ahí? Momento, ¿qué de ahí? ¿Qué tenemos que informar? Temp. Ahora sí. Sub Y ahí va. y ahí Ahí está. está. No nos olvidemos de eso, de que es un vector en la posición I, ¿sí? Entonces, ahí va a informar la temperatura que se encuentra en la posición que coincida, que sea mayor al promedio. ¿Y abajo qué pusiste? Y abajo puse. Para que diga el promedio de las temperaturas. Lo tendría que haber puesto más arriba, ¿no? Sí, claro, donde la calculás. Tingui. Ahí va. A ver, hay que ejecutarlo. Pasa que me dice eso, me parece, ¿eh? Mirá. ¿Qué dice? Un error. No declaró bien la variable I. La variable I arriba declaró, es lo que les digo siempre, porque la declaraste, pero después en el segundo for la declaraste. No está declarada ahí. Está declarada. Baja, Fue muy entonces raro. baja. Porque dentro del for no son punto y coma los que separan el I Sí, igual a cero. tiene coma. ¿Qué puso? Y puso ¿Qué comas tiene? nomás. Ahí está. No, esas cosas no las veo, chicos. Es muy chiquita para mí la letra. Ahí va. A ver, en el otro. En el otro. ¿Y porque tenés otro for? A ver, baja. Sí. Pero está bien declarado este. Sacale el int. ¿No tendrá conflicto por el I que tiene Sacale declarado? ahí, sacale el int. Eso. A Porque ver. ya lo tenés declarado arriba. A ver, ¿cómo son las temperaturas? Ya te digo, espera que busco la PPT. Y decía 10.3. 10.3. Después, la siguiente es 12.0. Sí. Bueno. Después es 14.2. 18 y 9.5. Ay, se me cae. Ahí va. El promedio de las temperaturas es, mira, ¿qué pasó ahí? Promedio. Hay otro informe que está mal. ¿Y ahora qué dice? ¿Y por qué no veo todo? Ahí, pará. Temperaturas que superaron el promedio. No te estamos... Acá está mal también. Claro, porque lo habías puesto mal el informe. ¿Qué iba ahí? Ahí va llavecita, cero, Sí. llavecita. Sí. Coma. Sacale la coma posterior. Bueno. No, esa no, la anterior. Esa. Y acá sí pongo... No hace falta las llaves. ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué vas a informar? Promedio. Ahí está. ¿Lleva subíndice eso? No, porque es el total. Porque es una variable, no es un vector. Bien, Tommy. A ver, ahora. 10 puntos. Era 10.3. 10.3. Pará, la acabé porque puse 2 puntitos. Perdón, 10.3. 12. 14.2. 18 y 9.5. El promedio de las temperaturas es 10.8 y las que superan al promedio 12, 14.2 y 18. ¿Por qué me aparece encima la pregunta ese feo? ¿Y dónde? A ver dónde está el informe. Anda el informe de baja. Acá. Este es, que superaron el promedio. Temperaturas que superaron el promedio. Superó porque está con tilde y no lo toma. No, con tilde no. Bueno, nada. Son detalles. Bueno, ya me tiré un montón de... Bueno, no importa, anduvo. Bien, Tommy, muy bien. Te mereces un aplauso que compartiste
Ahí está sucia la pantalla. ¿Vieron toda la pantalla? Ah, claro, ¿cómo van a ver la pantalla sucia? Sí. Nada. Ya no funciona el cerebro. Muy bien, Tommy. Impecable lo tuyo igual. Muchas gracias. Bien. Aclaración. Ahora acabo de ver unos mensajitos del chat. Sí, no me pongan el signo pesos para informar, porque yo no sé por de dónde lo sacaron, no se los voy a perdonar de nuevo. Vi que masivamente, de repente me pasaron a informar con el signo. ¿Por qué? Ahí estaba viendo el chat. ¿Qué pasó? Estoy leyendo el chat porque ya me tiraron palo de nuevo. ¿A dónde? No, eso no lo vi, ¿ves? A ver. Porque yo te estaba prestando atención, Tommy, no vi el chat. A ver. A mí me dicen que no sea pobre, que me baje el Visual Studio. ¿Cuánto que escriben mientras uno habla, por favor? Son rapidísimos con el chat. Che, una pregunta. ¿Cuánto dio el promedio de la temperatura? ¿Cuánto había dado Tommy? Me olvidé. 10 punto algo. No, 12,8 puede ser. Creo que era. 10.8. 10.8. Sí. Sí, eso. 10.8. Los demás que estuvieron haciendo, ¿les dio? ¿Alguien lo había hecho distinto? Bien. A mí no me da, no sé qué pasa, le fallando en algo. ¿Querés compartir la pantalla? Sí, dale. Lo miramos. Ampliame un toquecito la letra, porque no veo nada. Apiádense de mí. A ver. Medición de 5, suma cantidad promedio, a ver. Y en 0 y menor a 5 y más. Ingrese la temperatura. Toma el dato, lo parsea y lo guarda en medición en la posición I. Cada uno de esos. ¿Por qué lo contás? Si vos ya sabes cuántas son. Son 5. Lo puse así, no sé, porque me voy a un contador. No sé. Hace una cosa, comentalo nada más para que te quede ahí y no lo tome. Y ahora comenta la variable arriba de la declaración. También tiene que cambiar en el promedio. En cantidad, ahí, ponele 5. Abajo. Cantidad dividido 5. Abajo donde dice promedio. Claro. Arriba, un poquito más arriba. Donde dice promedio. La fila 28. En el promedio, Ahí, 5. Eso. El promedio informa el promedio, baja. Si lo que hay en medición en la posición es mayor al promedio, lo que hay en medición lo guarda en temperatura. Sí, no es necesario eso, pero bueno, ponele. ¿Lo ejecuto? A ver, te faltó poner la temperatura cuando la mostrás, no le pusiste la posición del vector. No, porque lo puso en una variable. Lo guardó. Lo guardó. Por eso dije, no es necesario, pero ponele, no debería tener conflicto. Bueno, ¿qué pongo? A ver, ya te digo que las mediciones. 10.3. ¿Es con punto o con coma? Depende del compilador cómo esté configurado. Es diferente. Con punto me daba cualquier número. Y con coma. Eso depende de cómo esté configurado el compilador. 10.3. Después 12. Sí. Después 14.2. 18. Y 9.5. ¿Cuánto te da? Promedio de la temperatura 12,8 y las temperaturas que pasaron el promedio son la de 14,2 y la de 18. A ver, vamos a sacarle bien el promedio, espera. Sí, porque a Tommy le había dado 10,8. Espera, entonces claro, espera. No sé si tiene que ver que puse 12 y 18. No, y Tommy había puesto lo mismo. 12,00. Esperen, 10.3 más 12
más 14.2, más 18, más 9.5, dividido 5, 12.8 da el promedio. Puede ser que me haya dado, no me acuerdo, yo ya sé. No me acuerdo cuánto daba. Sí, no me acordaba el de Tommy. Pero es correcto lo que te está dando, 12.8. Ah, ok, porque me da todo distinto. Y si lo pongo con puntos, bueno, me daba cualquier cosa. Porque eso depende del no estaba compilador. seguro. Eso depende del compilador cómo esté configurado. Algunos, cuando bueno, metes el entonces, dato, tenés que poner punto y si no, algunos con coma. listo, entonces está bien como Está dice. bien. Sí. Igualmente con esto también estaba bien. No es Sí, necesario, pero. no es necesario. Estás ocupando una variable de más cuando en realidad vos la cantidad la sabés. Por eso digo, Claro, sí. no tiene sentido Listo. eso. Y tampoco, para más información, baja. Eso de asignar el valor de la posición I a una temperatura, tampoco. Directamente informás la posición, el vector en la posición I y ya está. ¿Me explico? Ahí abajo. Te muestra la posición que es. Ahí abajo, claro, en vez el renglón 35 no hace falta. Sí, pues sacalo, mirá, si vos sacás ese y pones para informar medición sub I, te lo va a dar. Ahí está. ¡Wow! ¿Le pongo cualquiera? Sí, poner cualquiera para que veas que... ¿Ves? Porque lo que hace es darte el valor, en cada una de las iteraciones, el valor que hay en esa posición, en I, en cada una de las, donde encuentra que es mayor nada más. Las demás no te las da. Listo. Okay. ¿Se entiende? Lo voy a tener en cuenta. Sí. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, a ver. ¿Dudas hasta acá? No, todo error de sintaxis que hay que practicar. Pero eso es práctica, no. Mientras que lo de fondo se entienda, eso lo demás se practica. La sintaxis se practica. ¿Sí? Bueno, ¿vamos con algo más? ¿O les doy ejercicios para practicar? There you go. ¿Vamos con un touch más o no? ¿Ejercicio? Con un let it go. Let it go. Pero todavía tenemos un ratito. Son las 8. Sí, es verdad. Aparte, después me dan los ejercicios. Yo no los hago. No, mentira. ¿A qué hora es el partido? Uno más hacemos. Un algoritmo más, a ver. Y yo no pongo porque después me cargan por pobre. No sé. A ver, esperen que vamos a abrir la otra PPT. Voy a explicar esto más. Uno más. Sí, esperen que voy a compartir pantalla. Vamos a arrancar de acá. Así se llevan uno más. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Vamos entonces. Bien. Esto lo acabamos de ver, así que quiero entender. Esto era un repasito, ¿sí? Pasa que yo la otra parte la iba a dar ayer. Ustedes al final no la pudimos dar y bueno, hoy era una refrescadita de memoria de lo que habíamos visto supuestamente ayer, ¿sí? Que era todo este tema de arrays. Así que es lo que acabamos de ver. Acá les mostré el tema de las temperaturas, como el ejercicio que hicimos recién, ¿sí? Con otros valores nada más. Y acá les empiezo a nombrar algunas de las operaciones que vamos a poder hacer con esto de los arrays, ¿sí? Algunas de las cuales ya las vimos. Fíjense que habla de recorrido,
que es lo que acabamos de hacer. Bueno, recorremos el vector para cargarlo, recorremos el vector para informarlo. Al recorrer el vector vamos operando, como esto que fuimos haciendo. Acumulamos para después poder sacar el promedio, ¿sí? Inicializamos vectores y ya después acá aparecen otras operaciones que todavía no vimos, ¿sí? Lo que es actualización, lo que es generación. Actualización es añadir elementos, insertar elementos, uno al final, otro en el medio, cuando querramos borrar elementos y después poder determinar un máximo o un mínimo, ¿sí? No estamos hablando todavía ni de ordenar, ni de buscar, ni nada. Entonces, lo que es el recorrido, que era introducir datos e informar el contenido, ya lo vimos recién, ¿sí? Les había puesto un pequeño ejemplo en PSInt, ¿sí? Para que se acuerden, refresquen desde la lógica cómo funciona y obviamente nuestro código. A ver, en este caso, vamos a seguir usando para refrescar. ¿Quién me lo explica? Declaramos que... Y básicamente, bueno, primero inicializamos el string línea para guardar datos y el int para ir contando. Después declaramos el vector, que va a tener 7 espacios. Entonces, nada, ponemos el for para el recorrido, para que guarden los 7 espacios. Pedimos que introduzca un valor. ¿Y acá? Introduzca el valor. Introduzca. ¿Qué significa? La primera vez, ¿qué me va a mostrar en pantalla? El 0. Bien, introduzca el valor 0 del array. Perfecto, el usuario lo introduce. Lo guardamos en línea y lo parseamos para guardarlo en temperatura como un tipo de dato float y cerramos el for. Después abrimos otro for que va a recorrer también el mismo vector, pero leyéndonos cada temperatura. Impecable, Tommy, muy bien. Es decir, lo recorremos para introducir datos y lo recorremos para informar, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos hecho era inicializar, es decir, asignarle algún valor a las posiciones del vector. Y fíjense, ¿qué hice acá? Declaré el vector, en este caso también se llama temperatura, lo recorro y ¿qué hago? En cada una de las posiciones le asigno un cerito, ¿sí? Es decir, que en la posición 0, 1, 2, 3, hasta las 6, todas adentro van a tener guardado un 0, ¿sí? Otra manera de inicializar. Bien, después tenemos actualización, ¿sí? Añadir elementos al final. Dice, consiste en agregar un elemento al final del array. Obviamente, si queremos hacer esto, necesitamos que nuestro array no esté completo, ¿sí? Que tenga algunos datos, pero que no esté completo. Porque nosotros O no definirle un espacio, ¿no? ¿Cómo? O no definirle la cantidad de espacio que va a ocupar. Es que la idea de esto, esta operación en particular, es decir, yo tengo un array declarado y tengo ocupados determinados espacios, ¿sí? Lo que voy a querer hacer es, como sé que todavía tengo espacios libres, bueno, asegurarme que en el primer espacio libre pueda guardar el dato que yo quiero, ¿sí? Vamos a imaginarnos esto. Por eso yo les iba a mostrar. Tengo este array, ¿sí? ¿De cuántas posiciones son? De 10 posiciones. De 10 posiciones. Y tengo ocupada desde la posición 0 hasta la posición 4 inclusive con nombres, con cadenas, con string, ¿sí? En el primero tengo Juan, María, Pedro, etc. Entonces, si yo quiero agregar, en este caso a Jorge, a mi array, yo tendría que ubicarlo, ¿sí? En la posición 5, que es la primera posición libre, porque si yo me corro o algo así, en esta posición me va a quedar basura, ¿sí? Y ya después van a ver que vamos a utilizar o vamos a trabajar con el vector con menos posiciones en general que las que están declaradas, porque voy a utilizar solamente hasta donde tenga ocupado. Eso es cuando ahora después veamos generación, ¿sí? Fíjense, acá está en código. Yo inicializo de entrada, una vez que declaro mi string, ¿sí? Guardo, como mostré recién, estos valores en estas posiciones, ¿sí? Fíjense que está en la 0 Juan, en la 1 María, 2 Pedro, 3 Ana, 4 Lara, ¿sí? Y fíjense, ¿qué dice? Posición
en 0, ¿sí? El vector alumnos, hacer mientras que el vector alumnos en la posición 0, vamos a recorrerlo, vamos a hacer así. Ahí vamos. Allá. Para que ustedes vayan viendo. Vamos a suponer que esto dijimos que se llamaba alumnos. ¿Sí? Y acá tengo a Juan, le voy a poner Ju, porque si no, no me va a entrar. Acá tengo a María. Acá tengo a Pedro. Acá tengo a Ana. Y acá tengo a Lara. ¿Sí? Pero yo tengo más posiciones libres. Ahí está, vamos a ponerlo así. Cinco, 6. Y acá tenemos las 7. ¿Sí? Bien, vamos a nuestra pruebita de escritorio. Entonces, tenemos a la variable i, a la variable pos, al vector, que ya lo hicimos, y tenemos que pos está inicializado en 0. ¿Sí? Bien, arranca. Hacer mientras que el vector alumnos en la posición 0 sea distinto de null. ¿Es distinto de null? Sí. Sí. ¿Qué tiene? Tiene un Juan. Juan. Bien, esta primera parte da verdadero. Y que la variable pos sea menor a 10. ¿Es menor a 10? Sí, porque está en 0. Bien, es decir, que se cumple esta condición y se cumple esta condición. Entonces entra. ¿Qué hace? Incrementa la posición en 1. Tuki, ahora vale 1. Genial. 1. Vuelvo a mirar. Lo que hay en el vector alumnos en la posición 1 es distinto de null, sí. ¿Y es menor a 10? Sí. Entra, bien, le incremento a posición 1, vale 2. Da la vuelta, ¿sí? Porque acá está el cierre del ciclo, ¿eh? Por eso digo, miren dónde abre y miren dónde cierra. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando la posición, la primera posición libre. Cuando da la vuelta, en el vector alumnos en la posición 2, ¿es distinto de null? Sí, está María. Está Pedro. Pedro, ahí está. ¿Y es menor a 10? Sí. Sí. Entonces entra, incrementa 1, 3. ¿Lo que hay en la posición 3 es distinto de null? Sí. ¿Es menor a 10? Sí. Entra, incrementa a posición en 1. 4. Genial. Da la vuelta. ¿Lo que hay en la posición 4 es distinto de null? Sí. ¿Es menor a 10? Sí. Listo. Entra. Vamos con uno más. 5. ¿Lo que hay en alumnos en la posición 5 es distinto de null? No. Entonces, ¿es menor a 10? Sí. Pero como es un i, al no cumplirse esa condición, sale de este while. ¿Por qué? Acá me quedé en la primera posición libre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a preguntar, si lo que hay en posición es menor a 10, ¿por qué si es menor a 10? Para ver si todavía tengo lugares libres. Para tener espacio, sí. Bien. Igual ahí no tenés 8 lugares. Sí, pero no los terminé de copiar. Ok. Espera, lo ponemos si quieren. No se molesten. No hace falta. Yo para que vean dónde se acomoda. Bien, entonces, ¿lo que hay en pos 5 es menor que 10? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace? Quiero que me agregue Jorge, ¿a dónde? En el vector en la posición 5. Entonces acá viene y me agrega a Jorge. ¿Sí? Si no entra, porque ya está, entró por el verdadero, por el falso no pasa. ¿Cuándo va a venir en el falso? Y bueno, cuando ya no tenga más lugares, le va a informar, bueno, ojo, no, lo querés agregar, pero no podés, ¿sí?
porque no tendría más lugar. Por eso siempre está la comparación con el límite del vector, que es lo que yo les decía. Tengan en cuenta que esa restricción la van a tener que poner a ustedes. Profe, igual ahí ya salió del while, ¿no? Porque por el Sí, el while era esto solito. Ah, joya. ¿Sí? Por eso digo, con el while lo que hacemos es ir mirando a ver cuál está ocupado y cuál es mi primera posición libre. En la primera posición libre es con la que me quedo, ¿sí? Con ese número, porque es donde yo voy a estar acomodando después el dato que yo quiero agregar, que en este caso es Jorge, ¿sí? Pos se había quedado con el 5. Bueno, en el vector, en la posición 5, agregalo a Jorge, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Alan levantó la mano. Alan. Sí, profe. Entonces, para que quede claro, lo que es el if y el else de ahí abajo es como la condición para que no haya un desbordamiento, digamos. Exacto. O sea que siempre tiene que estar presente cuando apliquemos esto. Sí, porque es lo que yo les decía. Nosotros siempre tenemos que ver, si no va a seguir mirando, o sea, va a decir, si yo no tengo este 10, que en realidad 10, ¿por qué? Porque yo declaré de tamaño 10, ¿sí? Si no lo freno en la posición, supongamos que acá tendría posición 9, que es hasta donde llega, si yo tengo un dato acá y sigo trabajando, voy a generar desbordamiento. Entonces, no, siempre tengo que mantener el límite del vector. Siempre tengo que estar trabajando con eso. Que es lo que les decía. No les va a tirar error, no les va a tirar nada, pero va a estar como cayendo al vacío. Por eso se habla como del desbordamiento del vector, ¿sí? Porque son datos que van a ir a ningún lado. ¿Se entiende? No, nada. Bien, y el último, ¿sí? Que explico hoy, y hasta acá llego, y la semana que viene seguimos con otras operaciones. Generación de vector. ¿Qué quiere decir esto de generación de vector? ¿Sí? Cuando yo quiero generar un nuevo vector a partir de uno ya establecido, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que yo tengo todo un vector cargado y quiero generar otro vector con algunos datos particulares que yo quiera separar, ¿sí? Seleccionar de ese primer vector. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Bien, entonces en este caso ya vamos a partir de la base que vamos a necesitar declarar los vectores, el original y el que voy a crear, ¿sí? Para simplemente separar los que yo quiera. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Si yo voy a estar separando elementos por alguna condición, ¿sí? Yo tengo que pensar lo siguiente. Al momento de declarar el vector, ¿sí? Pueden ser coincidentes todos los datos, algunos o ninguno. Entonces, ¿cuál va a ser mi límite? ¿Yo cómo voy a estar declarando el segundo vector? ¿Yo sé cuántos van a coincidir? La verdad es que no. Entonces, pero sí sé cuál es el máximo de coincidencias. ¿Cuál va a ser el máximo de coincidencias? 5. Si yo declaré el primero de 5, 5. ¿Sí? Es decir, el máximo de coincidencia es el mismo tamaño del vector original que yo voy a estar creando. Entonces, el segundo, por las dudas, tengo que crearlo del mismo tamaño. Después voy a ver si utilizo todo o no utilizo todo. Pero, mientras tanto, el lugar se lo tengo que estar reservando. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Acá. Vamos a pensar, ¿sí? Un programita, fíjense que dice, que permite ingresar 10 números enteros. Ahí les puse algunos valores establecidos. Dice, generar a partir de este otro vector que contenga los elementos positivos del primero. Si este nuevo vector existe, informar en pantalla el nuevo vector generado. ¿Por qué si existe? Porque puede ser que ninguno de los datos coincida, ¿sí? Por eso yo les decía, vamos a tener que, pueden coincidir todos, puede coincidir alguno o pueden no coincidir ninguno. Entonces, vamos a ponerle vec, ¿sí? Este vector se llamaba vec y tiene guardado un -5 en la primera, un 0, un -3, un 8, un 0. Vamos a ponerle, vamos a achicarlo, porque si no,
Bueno, se me van a confundir. El 10, el 4 y el -1. No, faltan 2 ceros más. Puse un 0 solo. Sí, vamos a hacer así. Es 0. Pero para achicarlo. Sí, así no van a hacer muchas vueltas. Bueno, no importa. Vamos a hacer así. 0, 0, 10. Y ya está, ahí quedó. Ahí quedó. Este sería 7. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Es decir, este array, ¿de cuántos los declaré? ¿Cuántos elementos? De 8 elementos. De 8 elementos. Bien. Entonces, yo quiero, a partir de este vector, crear otro, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo le ponemos de nombre. Vamos a Números pares. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar el nombre. Yo quiero crear otro. Entonces voy a reservar el mismo espacio en memoria, ¿sí? ¿Y yo qué voy a tener que lograr? Recorrer este y tengo que extraer solamente los números positivos, ¿sí? De este. Entonces, vamos acá. Fíjense. A ver, ¿no les puse el código? Bueno, les puse el diagrama. No sé si se acuerdan la lectura del diagrama, así que vamos directamente al código. Fíjense, mi primer vector yo lo llamé valores. Y al segundo vector lo llamé positivos. Le voy a poner post de positivos, ¿sí? Bien. Los declaré, acá están, los creé, tuki tuki. Declaré mis variables en la string línea, etc. Bien, vamos a empezar a recorrer el vector, ¿sí? Tengo las variables y digo, bueno, que y arranque valiendo 0. 0 es menor a, vamos a cambiarle el 1 acá porque nos vamos a confundir. Dijimos que acá es 8, ¿sí? Yo después lo arreglo. 8, para que no sea tan largo, digo. Ahí está. 0 es menor a 8, sí. Bueno, ingreso un número entero, ¿sí? Y guardalo en el vector valores en la posición 0. Vamos a suponer que el usuario ingresa un -5. Bien, la segunda vez, cuando i vale 1, me ingresa un 0. La tercera vez me ingresa un -3, después me ingresa un 8, ¿sí? Así me carga todo el vector. Hasta ahí, nada distinto de lo que veníamos haciendo, ¿sí? Esta primera parte, carga del vector. Bien. Pero yo ahora dije que voy a tener que separar de todos estos solamente los positivos. Entonces, para eso voy a tener que volver a recorrer este vector y voy a tener que ir mirando posición por posición, ¿sí? Bien, fíjense, acá está. Tengo ahí en 0. Genial. 0 es menor que, que 8. Sí, va a entrar. Y va a preguntar, lo que hay en el vector valores, en la posición 0, ¿es mayor a 0? No. No. Bien, acá tengo mi primer elemento. Entonces yo tengo que lograr traer este dato y guardarlo acá. ¿Estamos todos de acuerdo? No, porque justo ese dato no es positivo. Ay, perdón, los positivos, los negativos, pensé que teníamos que guardar. Ay, perdón. No, hasta el cuarto, hasta la posición 3. Era una trampa, por eso. Era una trampa. No, los positivos tenemos que guardar. Sí, a ver si me estaban prestando atención. No es que estoy quemadísima, no. Bien, entonces te lo descarto. No cumple esta condición, listo, no entra el if, llega al fin del ciclo, da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 1. 1 es menor que 8, sí. Lo que hay en el vector, en la posición 1, ¿es mayor a 0? No. Listo. Cierra el ciclo, da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 2. 2 es menor que 8, sí. Lo que hay en el vector valores, en la posición 2, ¿es mayor a 0? No. No me interesa. Doy la vuelta, tuki, pasa a valer 3. 3 es menor que 8, sí. Lo que hay en el vector valores en la posición 3, valores en la posición 3, ¿es mayor a 0? Sí. Sí.
Ahí está. Ahora sí, yo tengo que lograr que este que está acá venga y se guarde acá, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo le digo, bueno, lo que hay en el vector valores sub i, guardarlo en el vector pos sub i, ¿dónde lo guardaría? Y ahora ahí están 3. Entonces lo guardaría acá. Es decir, que me quedarían estos 3 vacíos, ¿sí? No. Entonces, por eso el otro subíndice. Exactamente. Entonces yo, para poder manejar el subíndice del nuevo vector, ¿sí? Y trabajar con solamente las posiciones que fehacientemente se utilicen, es que yo acá estratégicamente, y no había dicho nada, declaré otra variable, cualquiera. ¿Y qué hice con esa variable? La inicialicé en 0. Fíjense, entonces le digo, bueno, C. Mi variable C, yo le digo que arranque valiendo 0. ¿Sí? Entonces, cuando en este caso, lo que hay en el vector valores en la posición 3 es mayor que 0, sí, ¿qué le digo? Bueno, lo que hay en el vector valores en la posición 3, guárdalo o asignalo ¿a dónde? En el vector positivos, ¿en qué posición? 0. 0. Entonces, este 8 viene y se guarda acá. ¿Y qué hago? Ahora yo tendría, como esta posición ya la ocupé, tendría que dejar, ¿sí? Como esta variable, que es la que me dice con el subíndice, la tendría que dejar esperando acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Incremento en 1 esa variable, ¿sí? Le digo, bueno, ahora C vale 1, ¿sí? Termina el ciclo, da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 4. 4 es menor que 8, sí. Lo que hay en el vector en la posición 4 es mayor a 0, no. Lo dejo, listo, incremento en 1, 5. Lo que hay en el vector en la posición 5 es mayor a 0, no, listo, dejo, vale 6. Lo que hay en el vector en la posición 6 es mayor que 0, no, listo, da la vuelta, lo incremento en 1, pasa a valer 7. Lo que hay en el vector en la posición 7, ¿sí? Lo que hay en el vector sub i en la posición 7 es mayor que 0. Sí. Bien. Este 10, ¿dónde tengo que lograr acumularlo? Acá. En el 1, claro. Bien, entonces le digo, bueno, lo que hay en el vector valores, ¿sí? En la posición 7, asignalo al vector positivos, pos, acá está. ¿En qué posición? En la que tiene guardada la variable que me maneja el nuevo vector. Es decir, en la posición 1. Viene y guarda el 10. Genial. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora me quedo esperando en la posición de al lado por si hay alguno más que coincida. Entonces ahora C vale 2. Pero cuando da la vuelta e incrementa ahí en 1 y pasa a valer 8, va a decir 8 ¿es menor que 8? No, es igual. ¿Sí? Entonces ya en el ciclo, tuki, todo esto no entra. Y acá me voy a detener porque yo les dije al principio, cuando estábamos charlando, que podía ser que de este vector original coincidieran todos, coincidieran algunos, como en este caso, o no coincidiera ninguno, ¿sí? Entonces yo para ver, porque no voy a estar informando algo que nunca le metí datos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo voy a tener que verificar o comprobar si fehacientemente este vector nuevo se generó, ¿sí? ¿Y cómo les parece que podría yo saber si este vector se generó o no se generó? ¿Cuál? El nuevo. Y hay algo que yo establezco al principio que me va a manejar ese nuevo vector y que si se mantuvo tal cual yo lo puse al inicio es que no hay ningún dato. Cuando lo inicializó. El C. Y C es igual a 0. Si sigue en Bien, 0, no hay es ningún dato cargado. perfecto, ¿sí? Es decir, si esta variable no cambió su valor original, a como yo la forcé acá, ¿sí? Yo le dije, bueno, que arranque. Si no cambió este valor, es que no cargó ningún dato, porque siempre se quedó esperando acá que se le cargara un dato, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos acá a nuestra verificación, ¿sí?
¿Qué es lo que voy a verificar? Bueno, fíjense, en este caso, 2, ¿sí? ¿Es igual a 0? No. No, ¿sí? Porque en este caso sí se generó el vector. Si se hubiese mantenido en 0, bueno, ¿qué me hubiese mostrado en pantalla? No hay números positivos. No se generó el vector de positivos. Exactamente. Ahora, en este caso, C no se mantuvo en 0. C tiene un 2 guardado. Entonces va a venir por el lado falso. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo quiero mostrar cuáles son los datos que cargué. ¿Sí? Entonces, para recorrer un vector, ¿nosotros qué utilizábamos? Un for. Un ciclo for, ¿sí? Entonces le digo, bueno, ahí arranca de nuevo, que arranque valiendo 0. Vamos de nuevo con I en 0. Tuki, tuki. ¿Sí? Pero, mientras que I sea menor a 7, No, a C. perdón, a 8, a C. Que sea menor al contador. Claro, porque en realidad el tamaño real de este nuevo vector generado me lo va a dar C, ¿sí? Entonces digo, bueno, y en 0, ¿0 es menor que 2? Sí, va a entrar. Listo. Mostrame lo que hay en el vector positivos. ¿En qué posición? En la 0. Bien, va a venir y me va a mostrar el 8. Da la vuelta, incrementa ahí en 1, ¿sí? Acá, y pasa a valer 1. 1 es menor que 2, sí, va a entrar. ¿Y qué me va a mostrar? Lo que hay en el vector de positivos. ¿En qué posición? 1. En la 1. Bien, 10. me muestra el 10, ¿sí? Da la vuelta, incrementa ahí en 1 y pasa a valer 2. 2 es menor que 2. No. No, menos mal, porque si me siguiera mostrando, ¿qué me mostraría? Basura. Exactamente, ¿sí? Por eso esta nueva variable me ayuda a manejar la cantidad de elementos reales de los cuales se va a ocupar de este nuevo vector. ¿Se entiende? Es un algoritmo, siempre se hace de la misma manera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esta otra variable para manejar el segundo vector. Si tuviéramos un tercero, necesitamos 2 variables, ¿sí? 2 variables, una más, esta C y una más. ¿Se entiende? Sí, está genial, profe. ¿Sí? Sí, sí. Es más, se puede hacer con una función aparte. Está muy bueno. Exacto. Es que después todo lo vamos a modular. Todo después vamos a decir, bueno, Claro. si yo quiero generar, lo pongo aparte. Si yo quiero buscar, lo pongo aparte. Si yo quiero ordenar, lo pongo aparte. Todo va a una Claro. función y la llamo, hagan. ¿Sí? Está muy bueno. ¿Se entiende? Fuerte y claro. Bueno. Let it go. Let it go te voy a dar. Bueno, está bien, esto de máximos y mínimos, me lo guardo, ¿no? Sí, me lo guardo. Sí, profe. Guárdalo. Bueno, pero ya ahí les di bastante para pensar, me parece. ¿Hay ejercicio o...? Sí, hay ejercicios, claramente. No va a ser en vano toda esta charla que tuvimos. Genial. ¿Sí? Descansar. No, yo ahora les voy a subir la PPT. Bueno, voy a tener que habilitar la segunda PPT, aunque no la dimos completa, ¿sí? Porque dimos solamente hasta la parte de generación. Igual creo que lo que quedaba eran máximos y mínimos, era muy sencillito, ¿sí? Así que yo se los voy a subir, les voy a subir los ejercicios para que practiquen manejo básico de vectores y generación, no más que eso, ¿sí? Sí, profe, de una. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo entonces. Bueno, entonces sí voy a dejar de decir las palabras mágicas o alguien necesita algo más. ¿Alguna consulta? ¿Algo? Dormir. Nada, estamos bien. ¿Están bien? Bueno, me alegro. Entonces, a estar atento a la tarea, a hacer los ejercicios, así aprendemos todo porque la semana que viene se agregan más algoritmos, ¿sí? Así que a la 1, a las 2, que tengan un lindo fin de semana. Libre soy. Igualmente, profe. Besitos. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chau, chicos. Nos vemos.
descansen. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau, nos vemos. Buen fin de... Gracias igualmente. Nos vemos.